Vale, pues vamos a empezar. Vale, pues empezamos. Pues hola a todos, bienvenidos a esta primera reunión del 2024, hoy 25 de enero, aquí en Microsoft. Bienvenidos también a los asistentes en modo online que se están conectando en estos momentos. Y vamos ya con esta primera reunión de socios. Como siempre comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios. Y contamos también con Francisco Astudillo, que está aquí a nuestro lado, que está controlando la parte del webinar. La agenda es esta que veis aquí. Una breve introducción y después contaremos con Rafael Morales, que en breve le vamos a dar paso, que nos va a hablar de las claves del éxito en la gestión de proyectos legales. Y por último tendremos una parte de conclusiones y cierre. Bueno, Rafael es un viejo conocido de estas reuniones, es experto en temas de gobierno de Haití y fundador de Legal Scrum, que es un marco de gestión para la gestión de proyectos y servicios legales. Ha ejercido múltiples perfiles en su carrera profesional, desde la administración de sistemas y seguridad informática hasta la gestión de proyectos y calidad. Y es autor de varios títulos superventas, de gestión de proyectos y derecho. Y en la actualidad reparte su tiempo entre escribir libros de divulgación, la consultoría de gobierno corporativo y el desarrollo de Legal Scrum. Y os voy a dejar ya con él para que os hable de las claves del éxito en la gestión de los proyectos legales. Pues Rafa, cuando quieras. Voy a ir arrancando tu presentación y te paso el control. El cetro del poder. Bueno, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se me oye bien? Perfecto. Pues nada, buenas tardes, yo me llamo Rafael, ya nos conocemos algunos por aquí. Es posible que otros me hayáis visto, he terminado hace poco de hacer la serie de John Wick. Y bueno, pues me quedé bastante a gusto con el diseño de vestuario y ya lo he mantenido. Vamos a hablar hoy de gestión de proyectos legales, pero por favor no es una presentación para abogados, es una presentación para directores de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que quiero compartir con vosotros es el resultado de experiencia, más o menos unos 12, 14 años de experiencia, tratando de hacer una cosa que es cómo aplicar principios de gestión en el mundo del derecho. Y toda esta experiencia parte de un error. Aproximadamente hace unos 15 o 16 años, yo entré, me apunté por primera vez al PMI, conocí el PMBOK, empecé a estudiar por recomendación de una persona que me dijo que me podría venir muy bien aprender dirección de proyectos y me entusiasmó, me gustó muchísimo. Además, vi la diferencia entre marcos y métodos y la idea de esto no es obligatorio, simplemente tienes más posibilidades de éxito si implementas ciertas prácticas. O sea, toda esa retórica que vamos aprendiendo a mí me gustó mucho y me la creí. Cuando me contrataron en una empresa de desarrollo de software para llevar la parte de dirección de proyectos, pues lógicamente traté de aplicarlo y me tiré 6 u 8 meses tratando de aplicar el PMBOK en desarrollo de software. Lo cual, como os podéis suponer, fue un absoluto fracaso. Porque si a lo largo de los años finales de los 90 y principios del 2000 empezaron a surgir ciertos marcos como Stream Programming o Crystal o cualquiera de estos, es precisamente porque no servía. Pero es contraintuitivo, ¿no? Porque tú dices, si tengo que entregar el software en tal fecha y si tengo que hacer tal cosa, pues ¿por qué no puedo aplicar estos principios si funcionan tan bien en el otro ámbito en donde yo lo he aprendido? Y el motivo es porque una aplicación de software no es un puente y porque los criterios de éxito que aplicas para ciertos entregables no son los mismos que para otros. Y entonces empecé a estudiar otros marcos y aprendí Extreme Programming y aprendí este, y aprendí el otro, aprendí el más allá. Y como nunca he sido demasiado fanático ni demasiado radical, pues supongo que estaréis muchos de acuerdo en que cuantas más cosas sabes, más tranquilo te vuelves y normalmente mejor encuentras la solución a lo que tienes delante.
hasta que más o menos con unos 40 años, ya pues aburrido de ir en metro y viendo las películas americanas en donde yo veía que los abogados iban en unos coches impresionantes y siempre pues en apartamentos en Central Park y todo lo demás, yo dije, joder, esto es mi vida, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero, sí, voy a estudiar Derecho. En un momento de debilidad, ¿no? Dices, dejo atrás toda mi vida como informático, como ingeniero, como gestor de proyectos y me dedico al Derecho, que aquí es donde está la pasta. Luego, como le decía a alguien, me enteré de que esto solo lo ganan los abogados matrimonialistas americanos. Pero bueno, ya estaba apuntado, ya llevaba 2 o 3 años de carrera, digo, ya no lo puedo dejar, no me puedo echar atrás, ahora voy a quedar fatal con todo el mundo, habrá que seguir estudiando. Y me llamó la atención el ver que en el mundo del derecho no había gestión de proyectos. Y yo decía, ¿cómo es posible que una profesión tan antigua, con tanto tiempo, no tenga un marco de gestión asociado? Que en la carrera nos enseñe dirección de proyectos, o gestión de servicios, o calidad. Bueno, pues no, debe ser que está en otro sitio. Y nada, me puse a buscar por todas partes, no encontré nada. Encontré una cosa en Canadá, un marco de calidad, pero muy poco. Digo, bueno, pues voy a empezar a tomármelo como una especie de desafío personal. Si me contratasen para aplicar principios de gestión en un despacho de abogados, ¿cómo lo haría? Y desde entonces me he tirado unos 12 a 14 años haciendo esto. Y toda esa experiencia, tanto en casos que he llevado yo, como en colaboraciones con despachos, con bufetes, con asesorías, con servicios jurídicos, se fue recogiendo en una colección de libritos que se llamaban Legal Scrum, ¿vale? Porque yo lo que quería, yo siempre escribo, me gusta escribir por colecciones, y entonces digo, bueno, voy a buscar un nombre así pegadizo, tal, no sé qué, Star Wars ya estaba pillado, y digo, pues si no puedo ese, voy a buscar otro nombre. Se me ocurrió Legal Scrum y al principio pues no era eso más que la colección de libros. Pero luego ya ha ido cogiendo más forma y ya empieza a ser como una directriz de cómo implantar, de cómo hacer para aplicar técnicas de gestión aquí. Y lo más problemático, y es lo que quería compartir con vosotros de todos estos años, no es la técnica, sino entender que es que partimos de un punto de partida erróneo y es que no hay ningún proyecto. Entonces, la presentación de hoy no es para abogados. Hay una versión de esto para abogados, pero la presentación de hoy es para directores de proyecto o para gente interesada en gestión de calidad y servicios. Porque lo que vamos a ver es cómo podemos estar tan convencidos de hacer algo correctamente y al mismo tiempo pegarnos un tortazo enorme, ¿vale? Porque asumimos una serie de condiciones previas que no son correctas, como por ejemplo la que acabo de decir, los abogados no hacen proyectos. Entonces, muy rápidamente, para los que no me conocen, yo me llamo Rafael. Yo, a lo largo de mi vida profesional, los últimos 30 años, he atravesado 3 grandes perfiles. Primero, el informático, he sido administrador de sistemas, redes de seguridad. Segundo, el de gestión. Y por último, el de derecho, ¿vale? Y como desde que tengo 25 años he estado escribiendo, primero en revistas y luego libros, pues al mismo tiempo he ido publicando. Esta es una pequeña muestra de algunos que he elegido, varios libros sobre estos temas, tecnología, desarrollo, etc. 2 de estos títulos, que os los he señalado ahí, han sido superventas en Amazon, espero coger alguno más. Y como os decía, en algún momento saqué ese Kanban para abogados, porque ahora veremos, la idea, lo que yo le decía a la gente es, lo primero que tienes que hacer no es meter un marco de gestión. Lo primero que tienes que hacer es aprender, es incorporar una cultura de procesos. Porque si aquí cada uno hace las cosas a su manera, si nadie anota, si cada uno mantiene el conocimiento para sí mismo, si no avanzamos. Entonces, una cosa muy buena que tiene Kanban es que no te dice qué procesos hay que tienes que aplicar. Kanban, para los que no lo conozcáis, es una herramienta de visualización, monitorización y seguimiento, pero no es un método, ¿vale? Con lo cual te da libertad para poder aplicar el método que tú quieras. Y por eso es una gran herramienta para empezar a introducir la cultura de procesos en cualquier entorno. Este tuvo bastante éxito, seguí y hace un par de años se publicó la primera parte, Legal Project Management. Ahora está a punto de salir la segunda, es la de servicios, y ahora os explicaré por qué. La cuestión es que hay un libro muy interesante, yo los recomiendo a todo el mundo, El abogado del mañana, de Richard Susskind, tiene ya unos 12 años, 11, 12 años. Susskind es una persona que en el Reino Unido tiene mucha influencia en el mundo jurídico, y este hombre menciona que la profesión jurídica se ve amenazada por una triple circunstancia. Esa triple circunstancia es lo que se llama el desafío más por menos, la aparición de nuevos operadores jurídicos y la disrupción tecnológica.
¿Qué es el desafío más por menos? Que los clientes quieren más y pagar menos. Ya está. Entonces, hubo una época, de hecho aparece en las películas de los años 80 y 90, en donde las empresas casi tenían como un orgullo el dinero que se podían gastar en servicios legales, porque era proporcional, en teoría, lo que me gasto en abogados al volumen de negocio que tengo. Es decir, es lógico que me demanden, pero es lógico cuanto más grande sea. Si soy Telefónica, es lógico que tenga 800 demandas todos los días, ¿vale? De hecho, es que si no las tuviera, no sería una gran empresa. Pero cuando llegaron las crisis de primero la .net, luego, perdón, la .com, luego la del 2008, luego las sucesivas, y la economía ha apretado, pues cada vez las empresas han ido recortando. Y hay uno de los departamentos donde se ha visto es, oye, de jurídico. Esto, ¿por qué tengo que gastarme tanto aquí? La aparición de nuevos operadores es que tradicionalmente en algunos ámbitos el ejercicio del derecho está limitado a aquellas personas que o han pasado una prueba o están colegiados o pertenecen a una organización, pero no siempre es así. Por un lado, eso se supone que proporciona una garantía de calidad y formación, pero por otro lado también pone una barrera y establece unos límites económicos que dificultan el acceso al derecho. Entonces, es proverbial, pues aquí en España muchas veces quiero recuperar una cantidad, pero como no sean más de 3.000 o 4.000 euros no merece la pena, porque solamente por recibirme, atenderme y presentar la demanda ya son 500. Y por debajo de 2.000 no hay condena en costas, lo que quiere decir que no lo recuperas. Entonces, ¿para qué voy a meterme en eso? La cuestión es que si tenéis un problema con el coche y una reparación mal hecha y son 1.300 euros, está en el límite. Pero imaginaros que mañana aparece un operador jurídico que no está colegiado, que te orienta y que no te cuesta 600 euros, sino que a lo mejor te cuesta 70. Entonces, quizás empieza a merecer la pena. ¿Quién es ese operador jurídico? El seguro, que te mete la defensa jurídica y que tiene una persona en un teléfono que no sabe si es abogado o no lo es, pero que cuando llamas para preguntar, oye, he tenido un golpe, ¿puedo demandar? ¿Puedo hacer lo que sea? Te dice 4 cosas. ¿Vale? Este es un posible operador, otro operador son los juicios automáticos, otro operador son los arbitrajes, otro operador son las intermediaciones. Es decir, empiezan a aparecer muchos operadores que son competencia del abogado tradicional. Y por último, la disrupción tecnológica. Cuando Susskind publicó este libro hace 11 o 12 años, no había todo esto de las inteligencias generativas, pero ya se empezaba a ver el impacto, como por ejemplo, que cuando yo empecé a estudiar o cuando yo era chaval y veía en el despacho de mi padre todo, mi padre es abogado, toda la biblioteca, pues toda la jurisprudencia estaba en el Aranzadi y en mi casa había estantes de libros, como en todas las películas de abogados, ¿no? Que veis por detrás que hay como que está alicatado de libros por detrás. Buscar en todo eso, en toda esa masa de papel, el precedente, la jurisprudencia, la ley, es bastante complicado y eso requiere una inversión en personal para que los bufetes puedan hacer la parte de investigación. Pero cuando metes un sistema de índice inverso, como puede ser un buscador, y resulta que te busca el peso de las palabras clave y te dice dónde puede estar la jurisprudencia más relevante, lo que has hecho es que una aplicación haga lo que antes eran 5 nóminas. Entonces, el impacto no solamente es que abarate, pero es que también te deja sin trabajo a 5 personas. Entonces, todo eso son elementos que influyen, que crean una presión en este entorno. En esas condiciones, ¿se podría beneficiar este mundo, el mundo jurídico, de las técnicas de gestión? Pues esa es la pregunta que yo me hacía cuando hace 12 años empecé a estudiar Derecho. El problema es que si lo que has estudiado es el PMBOK y te contratan a una empresa de software, lo que intentas es llevar el desarrollo de software a un proyecto de ingeniería, a lo mejor. Y si lo que has estudiado es Scrum, a lo mejor te metes en un despacho de abogados e intentas llevar los servicios como si fuera un desarrollo de software. Y es el mismo error. ¿Qué es lo que tenemos aquí? No sé si a alguno de vosotros os gusta un poco la astronomía o el senderismo. ¿Alguien sabe lo que es esto? La Osa Mayor, vale. Yo llevo haciendo senderismo más o menos desde que tengo unos 12 años, ¿vale? Y cuando yo era chaval, yo aquí lo de ver una osa lo veo complicado. Yo supongo que en Roma o en algún sitio cuando se inventaron esto, pues alguien que había estado en la fiesta de Abaco llevaba encima 3 o 4 copas de más y una osa, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo ver aquí una osa. Yo no sé vosotros, pero yo lo que veo es un cazo de leche.
de toda la vida. Yo veo esto y digo, el cazo, el mango y sacarlo que se me sale la leche, que se calienta mucho. Los egipcios veían un arado. Los romanos veían un carro. Y alguien muy puesto de algo que le hacía mucho mal vio una osa. La cuestión es que no hay nada, porque estas estrellas ni siquiera están en el mismo plano. Una puede estar 20 años luz más cerca que la otra y la otra 3.000 años luz más lejos que la de delante. Esto solamente tiene este aspecto aquí en este momento desde esta perspectiva, pero nosotros tendemos a buscar un patrón conocido en lo que tenemos delante y le asignamos una identidad que posiblemente no tenga, como ver 6 puntos ahí brillantes y decir que es una osa mayor. Esto se llama la ley del martillo, es un antipatrón. Un antipatrón es una conducta que siempre produce un resultado negativo. Tiene varios nombres, ley del martillo, martillo de Maslow, efecto Einstein, pero esencialmente nos dice que si todo lo que conoces es un martillo, tiendes a ver todo como un clavo. Entonces, claro, si nos formamos en el PMBOK, tendemos a ver todo como proyectos. Si nos formamos en Scrum, tendemos a ver todo como cosas continuas indefinidas. Si nos formamos en Extreme Programming, yo he llegado a ver barbaridades, que luego lo comentaré, como decir que los servicios jurídicos se pueden gestionar con Six Sigma. Six Sigma es de fabricación. Six Sigma es, si fabricas carcasas de móvil y haces 7 millones, pues que todas estén dentro de las tolerancias de fabricación. No veo cómo aplicar eso al derecho, francamente. Pero hay gente que te lo vende. ¿Por qué? No por maldad, no por ganas de confundir, simplemente es que no se conoce otra cosa. Y cuando lo único que conoces es un martillo, todo son clavos. ¿Me explico? Entonces, esta limitación cognitiva nos da muchos problemas, como por ejemplo mandar una sonda a Marte y ver una cara, ¿vale? Cuando ahí lo único que hay es bueno, a lo mejor es una cara, no lo tengo muy claro. O sea, esto puede que sea la prueba de que había vida en Marte o simplemente es que ese día había una tormenta de arena y había mucho polvo nublado. Pero, ¿cuál es el primer problema? ¿Cuál es ese primer sesgo negativo? El primero es que los abogados no hacen proyectos. No voy a decir aburrido, pero es algo que repito continuamente en todas las conversaciones. Entonces, los abogados no hacen proyectos. Por Dios, ningún abogado hace proyectos. Cuando he estado ahí, ayer que estuvimos ensayando la presentación, cuando hablo durante todos estos años, pero hombre, Rafa, si es evidente, hasta hay una gente por ahí que dice que esto es gestión de proyectos legales. No. Vamos a razonarlo. Mirad, ¿qué es un proyecto? No es pregunta de examen, no os preocupéis, no tenemos 4 opciones y no tenemos el cronómetro. Un proyecto, creo que estaremos todos de acuerdo, de una forma más o menos informal, es un esfuerzo limitado en el tiempo que genera un resultado único. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien discrepa con esto? Bien, pues aunque los abogados parece que entregan proyectos, nunca lo hacen. ¿Por qué? Vamos a ver, un abogado no promete un resultado, aunque de nuevo parezca que lo hace. Un abogado, imaginaros, y por supuesto aquí hay un elemento que hay que aclarar antes, y es que cuando hablamos de abogados tenemos que tener en cuenta que no todos los abogados hacen lo mismo. En lugar de abogado tendríamos que hablar más bien de profesional del derecho. Cuando tú estudias la carrera no ves una demanda. Y es una pregunta típica, oye, ¿y cómo no hacemos más prácticas? Muy fácil, porque todo el que estudia leyes no tiene por qué ser abogado. Puedes estudiar leyes y opositar a notario, o puedes ser funcionario, o puedes ser abogado de empresa, o puedes ser abogado, sí, pero en 5 o 6 materias distintas. Tampoco es lo mismo lo que hace un abogado civil de lo que hace un abogado de familia, de lo que hace un abogado penal. ¿Me explico? Entonces, no pensemos que abogado es un cuerpo uniforme en donde todo el mundo hace lo mismo. Hay un montón de cosas que hacen los abogados. Pero pensando en el abogado litigador, que es el que tenemos en la cabeza, como el de las películas series americanas, demandas, no sé qué, sentencias, etcétera, un abogado no puede garantizar el resultado de un pleito. Cuando yo hago un proyecto, oye, quiero que me construyas esto, lo de construir ya sé que me voy a ceñir mucho a proyectos de ingeniería, pero es una imagen fácil de entender, estamos pensando en un resultado concreto y con medidas claras, ¿vale? Pero una demanda no es un entregable, una demanda no es un muro y los ladrillos, las palabras no son ladrillos, ¿me explico? El abogado no puede fijar el plazo de una resolución. Si tú vienes hoy y me dices, oye, he tenido este problema, quiero demandar a no sé quién, ¿cuánto voy a tardar? Ni idea. No, pero tú sabrás, ¿no? Ni idea.
Depende del partido judicial que te toque, del juzgado, de la carga, de la complejidad, de lo que proteste el otro y del número de recursos que tengamos que contestar. Ni idea. No puedo fijar un plazo. No puedo predecir la conducta de los intervinientes. No sé lo que va a decir nadie. Pero no es que no sepa lo que va a decir los contrarios. Es que no sé lo que vas a decir tú. Porque tu cliente te puede mentir. A veces por ignorancia, a veces por vergüenza, a veces por desconocimiento, a veces por lo que sea. Pero tú no sabes lo que está ocurriendo. Y por último, no puedes asegurar que vayas a encontrar los recursos que necesitas. Yo no sé si busco un perito que acredite que esta pared tiene filtraciones y lo voy a encontrar o no sé lo que el perito va a descubrir. A lo mejor resulta que me va a decir que esto tiene un origen en una cosa que no tiene nada que ver con lo mío. En estas condiciones no podemos aplicar la teoría clásica de la tríada de restricciones ni ninguna variación. Me da igual que cojamos la teoría clásica de 3, costes, tiempo, proveedores, o que cojamos cualquier variante moderna de 17 dimensiones. No controlas nada, no controlas resultados, no controlas tiempos, no controlas proveedores, no controlas a los participantes. De hecho, la mitad de los participantes, la mitad de los interesados van en contra tuya. Tampoco tienes su colaboración, porque la parte contraria lo que quiere es ganar. ¿Me explico? Así que no podemos decir que un proyecto, que es un esfuerzo limitado, que entrega algo concreto en el tiempo, con un coste fijo y con el menor riesgo, es un proyecto. No podemos reducir un caso legal a un problema de proveedores. No podemos aplicar un cálculo de cadena crítica a ver si este perito va a llegar o no a tiempo. ¿Me explico? La solución es definir algo nuevo que podríamos llamar proyecto legal, si es que nos empeñamos en llamarlo proyecto, que esencialmente es responder a las necesidades del cliente cuando viene al despacho, o cuando viene a la gestoría, o cuando viene a donde sea. Y en ese entorno, en ese nuevo proyecto, podemos distinguir dos grandes modelos. Es el motivo por el que en Legal Scrum hay dos libros, ese que habéis visto antes, el de Project, y el siguiente, que es el de Service. ¿Por qué? Porque podríamos distinguir entre casos, que son aquellos problemas que están condicionados o que están dentro del ámbito de la ley de enjuiciamiento civil o la ley de enjuiciamiento criminal, y aquellos servicios que son expedientes, que son más bien los que corresponden a la ley de procedimiento administrativo. Es decir, no es lo mismo resolver un divorcio, que sería un problema de familia, que presentar un recurso a una multa. ¿Por qué? Porque en lo primero hay un montón de riesgo, un montón de interesados, un montón de actividades, y en lo segundo prácticamente no hay nadie. En lo primero hay un montón de incertidumbre, no sé lo que va a pasar, y en lo segundo prácticamente no hay incertidumbre. Y esto condiciona el marco de gestión. Entonces, ¿podríamos decir que es que estamos en la diferencia entre proyectos y operaciones? No, porque es que atender a un cliente que viene a pedir una defensa penal también son operaciones. El proyecto a lo mejor pudo ser construir el despacho, el edificio donde está el despacho de abogados, pero una vez que está puesto en marcha, tú atiendes todos los días a los clientes. ¿Me explico? Entonces, tampoco se puede acudir a esa distinción clásica de no, estos son operaciones. Segundo punto, los clientes no tienen problemas legales. Nadie va al despacho con un problema legal. No sé si esto os parecerá raro o no, pero os juro que nadie tiene problemas legales. Así a priori, esta afirmación, ¿cómo os suena? ¿Os parece que puede tener sentido o que no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién piensa que no sé de lo que hablo, que no, yo tengo problema legal, a mí qué me vas a contar, que yo he tenido que demandar a la comunidad? Vale. Nadie tiene problemas legales, todo el mundo tiene problemas humanos. Cuando estudias Derecho, es muy chulo, hay una serie de asignaturas, sobre todo de primero, que son las de teoría, las de no sé qué, las de generales, pues Derecho romano, Filosofía del Derecho, Ética del Derecho, Historia del Derecho, ¿y todo esto para qué? Pues, chicos, eso son cosas muy interesantes, son muy divertidas, son muy chulas. Hay muchas definiciones de derecho. A mí me gusta mucho una de un escritor que se llama Tom Wolfe. No sé si os suena. ¿Alguien sabe quién es Tom Wolfe? ¿Sí? Sí. Tom Wolfe ha escrito libros muy buenos como, por ejemplo, La hoguera de las vanidades. En La hoguera de las vanidades hay un juez que le dice, una escena que os recomiendo que veáis, que leáis el libro, le dice al público, el derecho no es un chanchullo, no es algo que se negocie en una esquina a oscuras. El derecho es el débil intento del hombre por resolver los conflictos. Vivimos en sociedad, tenemos conflictos
Y al principio se resolvían a tortas, luego se resolvían a tortas de unos cuentos contra unos tontos y en algún momento empezó a surgir el derecho, empezó a surgir las reglas. Y con ello el problema de aplicar las reglas e interpretarlas. El derecho es una herramienta que debería de ayudar a la convivencia. Cuando alguien llega al despacho no tiene un problema legal, tiene un problema humano. Un ejemplo que yo pongo siempre para explicar esto es el de un divorcio. Alguien entra por la puerta y no quiere poner una demanda de divorcio. Nadie se levanta un día por la mañana y dice, no, voy a poner una demanda. No. La gente se levanta un día por la mañana y descubre que le han engañado. O la gente se levanta por la mañana y descubre que ya no está enamorado de la otra parte. O la gente se levanta por la mañana, conoce a alguien y resulta que se siente atraído y no sabe por qué, aunque es consciente de que quiere todavía a su pareja. Y eso le lleva a un conflicto humano. En el momento en el que la otra persona lo descubre o lo que sea, llega al despacho y dice, joder, mi mujer me ha engañado, tal, esta no quiero que vea un duro, tal, y yo quiero los niños y no sé qué y tal. Vale. Y en el despacho del otro llega, dice, mi marido es un cabrón, es un tal, no sé qué, porque yo no quiero, me va a poner una pensión y yo quiero los niños y la casa y el coche y el yate y no sé qué. ¿Vale? ¿Qué tenemos delante? Tenemos a dos personas frustradas, irritadas, con ganas de venganza. Nadie tiene un problema legal. ¿Me explico? Podemos ganar el caso y perder. ¿Por qué? Porque si ganamos ese caso a costa de un acuerdo que enemiste a estas personas el resto de su vida y que convierta a los hijos en unos desgraciados los siguientes 10 años, ¿qué hemos ganado? ¿Me explico? El derecho no es la ley, el derecho es un intento de resolver conflictos. Cuando tú me vienes a mí, lo que yo tengo que intentar es ver qué problema tienes. Y si hay una solución en el derecho a ese conflicto, como puede ser, entonces estoy entusiasmado y quiero montar un negocio. Estás constreñido por el derecho. Tienes que formar una figura social, tienes que pedir permisos, tienes que hacer cosas, pero nadie se levanta por la mañana diciendo, quiero constituir una sociedad comanditaria. No, nadie. Lo que hace la gente por la mañana es se levanta y dice, me gustaría ganarme la vida con mi hermano que nos llevamos muy bien. ¿Me explico? Así que cuando llegas al despacho, el cliente no quiere nada de esto, no quiere contratos, ni divorcios, nada, lo que quiere es resolver su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay una frase que me gusta mucho, la tenéis aquí, es de Einstein, dice, si tuviera una hora para resolver un problema, en este caso dice el fin del mundo, dedicaría 55 minutos a entender el problema. Si te viene alguien con un problema legal, lo que deberías hacer es dedicar 55 minutos a entender su problema humano. Porque el problema legal es trivial. Para eso eres un profesional del derecho, para eso has estudiado, para eso tienes años de práctica, para eso conoces el procedimiento, para eso te especializas en un área. ¿Me explico? Pero ese no es el problema es el problema humano. Entonces, lo que tenemos es que tratar de ver qué necesidad es la que tenemos. Ahí hace un tiempo vi uno de estos webinars del PMI que decía, los clientes no tienen requisitos. Y me gustó mucho, no sé si alguno de vosotros lo ha leído, lo ha visto alguna vez. Es un webinar que está en projectmanagement.com y dice, los clientes no tienen requisitos, lo que tienen es necesidades de usuario, es necesidades de trabajo diario, necesidades de negocio. Tú con el desarrollo de software o con lo que sea, das respuesta a esa necesidad humana. Por eso, en las metodologías ágiles hablamos de casos de uso, historias de usuario, épicas y todo lo demás. ¿Me explico? La solución es que Legal Scrum incorpora una figura que no existe en otros marcos, que es el responsable de servicios jurídicos. Esta es una persona que sirve de interfaz, de puente entre el equipo jurídico y el cliente. En Legal Scrum el cliente nunca habla con los técnicos, nunca habla con los abogados, habla con un responsable jurídico, que él mismo puede ser un abogado. Pero no sé si alguno de vosotros sabéis lo que es un científico de datos. ¿Alguien sabe lo que es? Vale, un científico de datos, os lo digo a grandes rasgos, es una persona que sabe menos de matemáticas que un matemático, menos de programación que un programador, pero más de programación que un matemático y más de matemáticas que un programador. Y sirve para coger los problemas de negocio y convertirlos en problemas analíticos. De tal forma que como sabe comunicarse con esos habilitadores técnicos, es capaz de traducir el problema de negocio a un problema técnico. De la misma forma, de una forma parecida, el responsable de servicio legal es una persona que sabe derecho, pero que no se dedica en el día a día a realizar
demandas, o no tiene por qué ser el que la escriba. No es un jefe de proyecto, o al menos no lo es a secas. No es un auditor de procesos, como podría ser casi un Scrum Master, que a lo que se dedica es a ver si hacéis las cosas bien. No es un ejecutor del trabajo, no se tiene por qué poner a hacer la demanda. Es una persona que para lo que sirve es para hablar con el cliente, entender su problema humano, y cuando se ha determinado, porque tiene experiencia, que eso es un problema técnico legal, entonces va al equipo jurídico y le dice, mira, tenemos este cliente, he estado hablando con él, tal, no sé qué, este problema, se quiere divorciar o quiere constituir esta empresa o quiere hacer no sé qué o tiene que resolver esta herencia y a ver cómo se lo resolvemos. Y ahí sí se parece un poco a Scrum, el equipo proporciona una solución dirigida por el responsable de servicio. De nuevo, gran diferencia respecto a Scrum, aquí sí hay jefe de proyecto, porque en derecho no podemos dejar a la buena de Dios la solución técnica. Tiene que haber alguien con experiencia que aporte un criterio y que diga esto es una solución válida y vamos a hacerla en los plazos correctos y de la manera correcta. Siguiente. Otro problema es que el éxito no consiste en ganar. El éxito en un proyecto convencional consiste en ganar, consiste en entregar. Si me encargan una aplicación, tengo que construir, tengo que desarrollarla. Si me encargan un puente, tengo que construirlo. Si me encargan la apertura de un centro de distribución, tengo que ponerlo en marcha. Ese es el éxito y lo medimos con métricas objetivas. Porque yo puedo medir un puente en metros y puedo medir una estructura en kilos. ¿Me explico? El problema es que aquí no podemos tomar requisitos basados en números. Porque aunque alguien venga y me diga, me voy a divorciar, tenemos una casa, quiero el 50%, es cierto que eso parece que es un número. Pero el problema, como os he dicho antes, es que si se consigue eso a costa de enquistar, de asentar un conflicto humano, no hemos ganado nada. Esa misma persona se va a estar gastando el dinero los siguientes 10 años en una y otra vez ir al juzgado para las sucesivas controversias que surjan de un mal reparto. Si vienen dos hermanos por una herencia y te dicen, yo es que quiero la mitad porque es que somos dos hermanos, pero es que yo quiero el 80% porque yo estuve cuidando de mis padres y mientras que mi hermano no hacía nada. ¿Dónde está el número para determinar el criterio de éxito? Uno te va a decir un número, el otro te va a decir el otro, pero como os he dicho antes, en el fondo el problema no es técnico, el problema es humano. Son dos personas que no se han puesto de acuerdo respecto a cómo cuidar a sus padres y que ahora que llega la herencia, ahora se empiezan a sacar los ojos el uno al otro. ¿Cómo medís el éxito en ese tipo de encargos? La respuesta es, como os he dicho antes, que el abogado no hace proyectos. El abogado presta un servicio que es dar el mejor consejo legal. Eso puede que luego se convierta en una demanda, puede que luego se convierta en una oposición, puede que se convierta en un contrato, que son tangibles, que son entregables. Pero esos entregables representan una asesoría de alto nivel. ¿Me explico? Que no se puede evaluar por números. Yo no puedo evaluar la calidad de un contrato por el número de páginas. No puedo evaluar la calidad de un laudo por el número de palabras o por el dinero que ha ganado una de las partes. Es posible que a corto plazo haya una satisfacción, que bien, he ganado, me he llevado tanto dinero, pero a largo plazo pueden surgir otros problemas. Puede que sea una métrica secundaria, pero no puede ser la métrica principal. Entonces, a veces hay que decirle al cliente que no. A veces hay que decirle al cliente, no pidas el 80%, concédele el 50%. A veces hay que decirle al cliente, no, llega a un acuerdo. Acepta que os veáis los niños los fines de semana de esta manera. A veces hay que decirle al cliente que no. ¿Me explico? Y esa es la forma de ganar. ¿Por qué? Ahora lo veremos cuando veamos calidad. Si tú das un consejo legal de confianza que resuelve ese problema humano, lo que vas a generar a largo plazo es confianza. Y ahí es donde está la métrica de calidad. Que a largo plazo, de forma consistente y estable, puedas conseguir eso. Ahora, ¿cómo lo haces? Claro, si tienes un despacho en el que eres tú y tu compañero de carrera, no hay mucho problema, porque lo que tienes que simplemente determinar es si te salen bien las cosas y si pagas las facturas al mes. Pero aquí, igual que cuando hacemos el examen del PMBOK, nos dicen, piensa que estás hablando de una gran empresa, nosotros tenemos que pensar en todo tipo de despachos, también en los que tienen 30, 50, 80, 200 abogados. ¿Vale? Entonces, ahí no puedes hacerlo de esa forma. Entonces, ¿cómo consigues implantar un sistema, un marco de gestión de servicios jurídicos en medio de toda esta incertidumbre? Pues, por ejemplo, con buenas prácticas como que los clientes no son del empleado, son de la empresa.
en los despachos no hay prácticas, yo no lo he encontrado todavía en casi ningún sitio, como la retrospectiva, para que cuando termina un ciclo se ponga en común uno de los casos que hemos tenido este mes y todo el mundo comparta el conocimiento de cómo lo hemos resuelto, para que sea la empresa la que decide que afrontamos este tipo de problemas así, porque convertimos la experiencia en una ventaja competitiva. Como os he dicho antes, en Legal Scrum se trabaja por equipos, ¿vale? Me da lo mismo que el equipo sea de 2, de 5, de 6. Igual que en Scrum hay un límite máximo, y esto está basado en una cosa que se llama la teoría de grupos tribales, que esencialmente es que tú no puedes gestionar bien grupos que lleguen más allá de 6, 7, 8 personas, porque pierdes la visión inmediata del control de lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? El trabajo, por tanto, lo realiza un equipo y además tiene que ser estable bajo la supervisión de un responsable. El equipo tiene que colaborar y en un equipo, en un despacho, puede haber uno que esté especializado en laboral, el otro que esté especializado en mercantil, el otro que está... para que todos contribuyan a aportar a los clientes la solución a su problema. Exactamente igual que en Scrum, con la diferencia de que en Scrum no hay jefe de proyecto y aquí sí. Porque en Scrum lo que nos jugamos, y esto es muy importante, es la siguiente iteración, que tiene un valor económico, pero en derecho nos estamos jugando la vida de las personas. Entonces tú no puedes iniciar una defensa penal con una idea feliz y decir que si no sale en la siguiente iteración vuelve al registro de actividad y lo vuelvo a poner como una tarea para el siguiente sprint. No hay segunda oportunidad. ¿Me explico? No es que el juez no te permita, que no te lo va a permitir, es que la vida no te lo permite. Y por tanto no podemos estar jugando a ver si a la cuarta o a la quinta me sale bien lo que podría ser la resolución de esto. Hay que tener prácticas de mejora continua, los procesos están institucionalizados y eso no tienes en el trabajo diario. No os podéis imaginar lo que discuto con la gente de las asesorías fiscales. Porque hay una práctica muy extendida y es que las asesorías tienen asignados los clientes a personas concretas. Y eso lleva unos problemas de equilibrio de carga de trabajo enormes. Porque si yo tengo un cliente que tiene 50 facturas al mes y otro que tiene 500, ¿vale? Me diríais, no, si no hay ningún problema. Este empleado podrá llevar 10 clientes de 50 y este lleva uno de 500. ¿Y no te das cuenta de lo evidente que es el fallo de ese sistema de reparto del trabajo? ¿Alguien lo ve? El día que ese se pone enfermo, la empresa acaba de perder a ese cliente. Porque no hay nadie que sepa cómo funcionan las cuentas de esa empresa. Lo que tendría que ocurrir es que cualquier persona del equipo debiera poder afrontar cualquier problema de los clientes encargados a ese equipo de trabajo. Es decir, movilidad de personal. ¿Me explico? Esto solamente es posible cuando hay conocimiento compartido. Entonces, si estoy en una asesoría fiscal, si estoy en un despacho laboralista, si estoy en un despacho de familia, me da igual cuál sea la especialidad, hay que trabajar en equipos. El conocimiento es compartido y tiene que haber una cultura de procesos por la cual sea posible que rápidamente cualquier persona tome el relevo de otra y siga adelante con su trabajo. Por ejemplo, implantando una herramienta como Kanban, en donde tenemos tarjetas donde se hace un seguimiento diario del avance de las tareas. No para compartir el equipo, no necesito todos los días hacer reuniones de 2 horas de estado y de seguimiento, pero sí que tengo que anotar en la tarjeta qué es lo último que he hecho antes de irme a casa, para que si cuando mañana me levante tengo fiebre y no puedo volver, no puedo ir a la oficina, el siguiente vea el estado de la tarea y sepa dónde retomarla. Eso es cultura de procesos. Y que las cosas no las hace cada uno a su forma. Hay plantillas, hay procesos, hay tal. Aquí funcionamos así. No sé si alguno conocéis el CMMI. ¿Alguien lo conoce? Vale, en CMMI hay una cosa que se llama niveles de madurez. Madurez es la capacidad de convertir la experiencia en una ventaja competitiva, ¿vale? Entonces, el primer nivel es reactivo, cada uno va a su aire, no se aprovecha la experiencia, no es posible predecir. En el nivel 2 hay procesos definidos, algunos, pero no todo el mundo los conoce y no se aplican en el trabajo diario. El nivel 3 es institucionalizado. Hay procesos, la gente los conoce, hay una forma de actualizarlos y se aplican en el trabajo diario. Se traduce en aquí trabajamos así. Eso es cultura de procesos. Nivel 4 es hay métricas, nivel 5 es podemos predecir el efecto de un cambio económicamente. Todo esto nos lleva a un punto y es que el proyecto legal, de nuevo, si queremos seguir llamándolo proyecto legal, hay que definirlo como algo distinto, no es un proyecto de construcción,
es un proyecto de descubrimiento. ¿Y qué es un proyecto de descubrimiento? Pues mira, ahora os lo voy a explicar, pero para los que veáis la grabación o para los que estéis aquí en directo presencial, os lo voy a explicar de nuevo. Esto es muy interesante. Antes nos mandaban a casa una revista muy interesante que era el Project Management Journal. ¿Alguien la ha leído? Bueno, no sé si os acordáis, antes te la mandaban en papel, yo me la leía. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno está grillado. Y hace pues como 10 años se veía un artículo fantástico sobre proyectos de descubrimiento. Y, joder, qué cosa más interesante. ¿Y qué es esto, un proyecto de descubrimiento? Pues mira, un proyecto de descubrimiento es cuando tienes un objetivo que no sabes lo que es, no sabes cómo lo vas a conseguir, no sabes lo que te va a costar y ni siquiera sabes si vas a poder hacerlo. ¡Hala! ¿Cómo haces eso? Entonces, imaginaros que estáis entre dos lomas de montañas, aquí hay un valle enorme, tenemos que llegar aquí y estás aquí, ¿no? Y ahí en medio hay un río enorme, tal, rápidos, que estos de las películas que se llevan a la gente y todo el mundo por ahí corriendo. Entonces, tienes que llegar al otro lado. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo planificas la ruta? No sé lo que voy a tardar, no sé por dónde voy a ir, no sé lo que me va a costar y ni siquiera sé si voy a poder cruzar. Pero hay que llegar al otro lado. Tengo que lanzar un cohete a la Luna, tengo que descubrir la vacuna de una enfermedad. Todo esto son proyectos en donde no sé qué es lo que voy a hacer, pero tengo que hacer esto. No defino el resultado por unas métricas del entregable, sino por un deseo de alto nivel. ¿Me explico? Eso es un proyecto legal. Es un proyecto que tenemos todas estas restricciones que os he dicho antes y entonces, claro, con toda esa incertidumbre y problemas, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos un marco predictivo como el PMBOK? ¿Aplicamos uno ágil como Scrum? ¿Aplicamos uno híbrido como P3? ¿Aplicamos uno de producción como Six Sigma? Todo esto estaría equivocado. Claro, es que el PMBOK está superado. ¿Qué dices? No, es que Scrum es para... Por favor. PMBOK es fantástico. Scrum es fantástico y el otro es fantástico para su problema. El problema es intentar aplicar un marco de gestión de cierto tipo de proyectos a otros. Como cuando tienes 30 años, te contratan y tratas de aplicar el PMBOK a desarrollo de software. O como cuando alguien entra en un despacho de abogados y dice, como yo sé derecho, si traduzco el PMBOK y sustituyo ladrillo por palabra y muro por demanda, el PMBOK me sirve para hacer gestión de proyectos legales. No, es un tipo de proyecto distinto. Porque el problema al que nos enfrentamos es resolver esa necesidad de alto nivel, en una incertidumbre absoluta. No sé lo que hay, no sé lo que va a pasar, no sé lo que hace la parte contraria. En teoría de juegos hay una cosa que se llaman juegos de información imperfecta. ¿Alguien sabe lo que es la teoría de juegos? ¿Os mola esto? Matemáticas, muy chulo. Teoría de juegos es la resolución de conflictos o de toma de decisiones. Un juego de información imperfecta es aquel en el que no sé toda la información de los jugadores, ni siquiera al final de la partida. Por ejemplo, en una partida de póker, no sé si lo habéis visto alguna vez por televisión, hay un tipo de póker, hay uno, el más tradicional, que es que te dan 5 cartas al principio y las ves todas. Pero hay otro, que se llama el Texas Hold'em, en el que te dan solo 2 cartas y las otras 3 son comunes. Cuando empiezas la partida tienes que apostar, pero tú no sabes qué 3 cartas van a salir, solamente sabes las 2 que tienes al principio. No sabes las cartas que tienen los demás. Y puede terminar la partida y la gente no enseña sus cartas. En esas condiciones, ¿cómo haces una apuesta? Cada sucesiva rondas de apuestas es una ronda de investigación. Es como ir a ciegas tanteando y tratar de descubrir qué es lo que pasa. ¿Se parece a un proyecto que podríamos hacer con Scrum? Sí, pero no es lo mismo. Porque aunque puedes tantear por iteraciones, esas iteraciones tienen que tener en cuenta el riesgo de que si te equivocas, te estás jugando la vida de tu cliente. Puede ser la vida por una condena de cárcel, puede ser la vida por un matrimonio que termina, puede ser la vida por una ruina. ¿Me explico? Entonces, de la misma forma que en una partida de Texas Hold'em nos podemos jugar 2 millones de dólares, 20 millones de dólares en un gran campeonato, en un proyecto legal nos estamos jugando la vida de la gente y, por tanto, hay que ir con mucho cuidado. No podemos hacer ensayos alegremente. Antes os he dicho que había dentro de este marco hay una diferenciación. Están, por un lado, los casos, que se parecen a proyectos, y los expedientes, que se parecen a servicios, pero no es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Siempre he tratado de explicarle a todo el mundo que la diferencia, al menos es mi posición, puede que esté equivocado, pero ahí tenemos para charlar.
Yo siempre he explicado, os lo he dicho, que la diferencia entre que el PMBOK sirva o no sirva, o que Scrum sirva o no sirva, no son las prácticas, es la gestión del riesgo. Es irrelevante si haces reuniones de una forma u otra. A fin de cuentas, no son más que propuestas. Scrum no es ni mejor ni peor que Extreme Programming por nada, excepto por su gestión del riesgo. Si tú tienes un entorno estable, con una metodología común, con un lenguaje compartido por todos, con una solución técnica estable, edificación, el PMBOK es fantástico, porque puedes dedicar una fase de planificación grande a la gestión del riesgo, hacer una previsión de lo que va a ocurrir y luego simplemente monitorizar desviaciones. ¿Me explico? ¿Por qué? Tenemos unas métricas objetivas, tenemos un lenguaje compartido, tenemos un entorno estable. Pero si tienes un entorno en el que el cliente no sabe lo que quiere, la tecnología cambia y cuando terminemos no va a haber lo mismo que al principio, ¿para qué te vas a dedicar 6 meses a hacer el plan del proyecto? Desarrollo de software. No es que el PMBOK no sirva, es que es un problema que tiene un planteamiento distinto. De la misma forma, el proyecto legal tiene un planteamiento distinto. Con esto ya voy terminando. ¿Cuáles son mis conclusiones? La experiencia que quería compartir con vosotros. Si a todos espero que compartáis el gusto que tengo yo, creo que todos los que venimos aquí es por una afición hacia la gestión y todas estas técnicas. Creo que habréis vivido alguna vez eso que os decía al principio. Vas con mucha confianza, propones una solución, pero el problema es que tu conjunto de herramientas es limitado y solamente puedes ver el problema a la luz de las herramientas que conoces. Entonces, cualquier intento de gestionar un proyecto legal como si fuera otro tipo de proyecto está condenado al fracaso, por muy buen intencionado que sea. El tipo de proyecto que tenemos delante está caracterizado por un desconocimiento de información muy grande, por una incertidumbre extrema y por un riesgo muy grande. No podemos gestionarlo de otra manera, ¿me explico? O como otro tipo de problemas. Muy importante, no estamos entregando nada, estamos resolviendo problemas humanos. Así que tu principal prioridad tiene que ser resolver ese problema humano. No responder, no presentar la oposición a una demanda, no presentar unas alegaciones a una multa. Eso no es el problema es otro. Hay que enfocarlo como un proyecto de descubrimiento en donde vamos avanzando, descubriendo información para tomar decisiones más informadas y limitar el riesgo. Y por último, hay que reivindicar al gestor de proyectos, la gestión de servicios, como una persona versátil y que tiene que tener una amplia formación, ¿vale? Porque cuanto más sepas, más herramientas tienes para dar solución a tu cliente. Las reflexiones que yo quería compartir con vosotros, esas son las experiencias de lo que yo he vivido, lo que yo he podido aplicar. Las experiencias que yo quería compartir con vosotros, cómo podemos trasladar a todos estos proyectos, son como las que tenéis delante. Por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones os ha ocurrido que habéis llegado a un encargo, un proyecto, un desafío, un puesto de trabajo? Lo habéis hecho con toda la buena intención, pero algo ha fallado, como me pasó a mí en la empresa de software. Estamos de acuerdo en que hay más tipos de proyectos, pero que lo que has aprendido puede condicionar tu predisposición a aceptar que a lo mejor lo que tienes delante no se puede resolver con lo que conoces. ¿Cuántas veces dejamos que el cliente determine un elemento del proyecto perjudicial o con un mal criterio? Viene un cliente y dice, quiero machacar a este que me ha engañado y tal, y este me ha estafado y tiene que ir a la cárcel. Te vas a tirar 3 años en un pleito absurdo, con un dineral, imposible de demostrar, pero es que el cliente te ha puesto un requisito que tenías que cumplir obligatoriamente y no le vas a decir que no al cliente. O un cliente te dice, yo es que quiero que me desarrollen una aplicación porque he visto que Amazon tiene un carrito de la compra. Y digo, ya, ¿no? Pero es que tú no tienes el dinero y la infraestructura que tiene Amazon. Pero en lugar de decirle eso, se le dice, no, vamos a por ello. Vamos a hacerlo por Scrum y en sucesivas iteraciones algún día conseguiremos que esto funcione. ¿Tiene sentido la figura del responsable de servicio en tu proyecto? Fijaros que yo os he propuesto una figura que creo, sinceramente, que no tiene equivalente en otros marcos, que es ese responsable. ¿Por qué no tiene equivalente? Porque mirad, hemos dicho siempre que el jefe de proyecto no tiene por qué saber de lo que es que no tiene por qué tener competencia técnica en la materia del proyecto, pero aquí sí. Hemos dicho que el Scrum Master no participa en el desarrollo de las actividades, pero aquí sí. Hemos dicho que
tiene que haber una interacción con el cliente tal cual, y aquí decimos que hay que poner un muro y que solo el responsable es el que habla con el cliente para traducir los requisitos humanos a requisitos técnicos. Entonces, no os pido que estéis de acuerdo, lo que os estoy planteando es motivos de reflexión para que la siguiente vez que abordemos un proyecto nos planteemos si eso que vamos a hacer es lo más adecuado al tipo de problema que tenemos delante. Y con esto, muchas gracias. Llega el turno de preguntas. Espero que os haya parecido interesante. ¿Voy en tiempo? Muy bien, vamos bien, sí. Vamos Perfecto. más o menos en tiempo. Pues genial. No sé si hay alguna duda, pregunta, lo que sea. ¿Tenéis preguntas para Rafa? Sí, por ahí hay una. ¿Me puedes ayudar a pasarle el micro a...? No, tienes que darle al interruptor. Si hay quien quiere, ahí tenéis el contacto Hola, mío Rafa. en LinkedIn y, por supuesto, ahora en la reunión de socialización pues podemos hablar lo que queráis. Bueno, muchas gracias y enhorabuena por tu ponencia. Buenas tardes. Tengo una curiosidad grande. El mundo jurídico y los abogados, por la experiencia que yo tengo, están inmersos en un mundo con unas normas clásicas, digamos, ¿no? Este mensaje, estas normas que estás proponiendo son, a mi punto de vista, bastante transgresoras en cuanto a lo que creo que están acostumbrados a hacer. Mi pregunta es, cuando llegas con estos procesos y estas ideas, tanto a nivel de gestión del servicio, de los casos, como la moralidad o los valores como comentabas, ¿no? Vamos a resolver un problema, pero en vez de pedir 80 vamos a pedir 50, porque lo que tenemos que hacer es que tu relación a continuación o no generes un problema a otras personas. O sea, esto me parece, en el mundo jurídico me parece, no sé si lo entienden o lo comparten. Me gustaría que nos contases un poco esas experiencias a la hora de llegar con este discurso y qué es lo que te encuentras. Porque... El derecho no tiene nada que ver con la moralidad. No, me refería con... El derecho es una herramienta técnica para tratar de resolver conflictos. La ética y la moralidad es otra cosa, ¿vale? Si quieres ética, vete a una iglesia o a un foro de filosofía, pero si lo que quieres es resolver problemas legales, te vas a un despacho de derecho. Te puedo decir que prácticamente todos los abogados que he conocido en esta década están encantados con este planteamiento y comparten casi por completo el marco ético que te he dicho. Los abogados no se ven a sí mismos. De hecho, a un abogado le molesta mucho normalmente que llegues al despacho y le digas quiero machacar a mi ex o quiero arruinar a este. Le molesta mucho. Porque los abogados son profesionales, pero no son francotiradores. Y esta frase me la dijo hace muchos años un abogado, ¿vale? Que hay abogados que se prestan a hacer lo que sea, como en todas las profesiones, ¿vale? Pero en general el abogado es un profesional del derecho que hoy te está atendiendo a ti, mañana atiende a otra persona y no por eso te trata con menos seriedad, sino lo que quiero decir es que de la misma forma que un médico hoy opera a alguien, mañana opera a otra persona, un abogado hoy te atiende a ti, mañana atiende a otro. Y a todos intenta atenderlos con la máxima seriedad, porque su prestigio depende de ello, ¿vale? En cuanto a la gestión, que ¿cómo lo aceptan? Pues hay que entender que el gremio de la abogacía fundamentalmente se basa en ese modelo tribal que muchas veces explico, que es en torno a un fundador que conoce su profesión. Este fundador empieza, crea una estructura, un conocimiento, y cuando crece y tiene que delegar, lo que hace es microgestionar, porque asigna tareas que quiere que las hagan los demás como las hace él, ¿vale? Entonces, eso no es una cultura de procesos con una delegación efectiva. Una de las cosas que más me cuesta explicarle a los abogados, no sé cuántos programadores hay aquí, pero es el principio de caja negra. Y es, o en el PMBOK, en el WS, en el estándar, hay una regla, no sé si alguien la conoce, que es la regla de la subcontratación, que dice que cuando empiezas una tarea tienes que hacerlo de forma que durante su ejecución no haya que hacer nada entre medias, no sea necesaria mayor comunicación. Yo entrego algo y lo que hagas con ello me da igual, solamente quiero ver el resultado. Y desde dentro de la tarea, yo no sé de dónde viene ni a dónde va. Ese tipo de cosas me cuestan un montón. ¿Por qué? Porque el abogado normalmente está acostumbrado a que él ha sufrido mucho, esta empresa es mía, este bufete es mío, y por tanto, en ausencia de una formación en gestión, entiende que la forma de gestionar las cosas es delegar para que lo hagas como lo haría yo, pero yo no lo puedo hacer porque estoy muy ocupado. Entonces, eso es lo que les cuesta. Cuesta aprender a delegar, aprender esta cultura y, por ejemplo, aprender a dar explicaciones, porque otra cosa que les digo continuamente es
Si yo no quiero que te enteres tú, por ejemplo, cuando se hace diseño de procesos, no, es que esto está claro. No tiene que estar claro para ti. Si mañana incorporas 20 abogados, tienes que tener un proceso de formación donde todo el mundo entienda cómo es este proceso interno. Eso es lo que cuesta. Pero ya te digo que en general todo el mundo está entusiasmado, les encanta, porque reciben ayuda en algo en donde no la tenían. No hay formación en la escuela, no hay formación en la facultad, no hay formación en los colegios y, por tanto, estás ayudando a dar una respuesta a una necesidad que existe. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Hay otra pregunta de Patricia. Muchas gracias, Rafael. Desde los primeros segundos has conseguido capturar mi atención. Te felicito por esta presentación, en la cual he aprendido mucho y tengo dos preguntas para ti. Una de ellas es en relación a los nuevos marcos, Scrum, Kanban, marcos de escalado. Tú has creado el Legal Scrum y tenía la curiosidad de si también tienes en tus libros el manifiesto, valores, principios, esta estructura que es últimamente en los frameworks de trabajo, marcos de trabajo. No hay nada de eso. ¿No? No, en la aproximación que yo le he dado al trabajo es muy pragmática y yo no vengo a darte lecciones de ética. De hecho, por favor, Dios mío, espero que nadie me haga ahora una auditoría de si me creo o no me creo el CMMI con sus pilares y todo lo demás. Vamos a ver, todos aceptamos que hay una parte que es pues, la ética, no sé qué, no sé cuántos, pero chicos, realmente la ética es muy trivial. Yo cuando enseño, por ejemplo, cuando yo digo calidad, enseño calidad, digo, hay palabras que son absurdas, que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, fantástico, excelente. Imagínate que vas por la calle, ves restaurante, tenemos la mejor paella del mundo. Y el siguiente restaurante, la mejor paella del mundo. ¿Tú crees que algún restaurante va a poner tenemos la peor paella del mundo? No. Entonces, hay cosas que son absurdas. Entonces, meter en Legal Scrum, cuando yo me planteé redactarlo, una parte, digamos, filosófica, ética, tal, ¿para qué? No. Tú llevas tu casa como quieras. Yo lo que te estoy diciendo es cuál puede ser una forma más eficaz de organizar tu trabajo. Pero tus principios son tuyos. Yo no me meto en tu casa a decir cómo tienes que pensar. ¿Esto es una crítica a los marcos que si lo hacen? No, por Dios, Dios me libre. Cada uno hace lo que quiera. Yo lo que te digo es que cuando yo empecé a redactar esto, y tal y como está escrito, lo único que intenta es coger a una persona que tiene un despacho fiscal y que se queda los fines de semana hasta arriba, porque llega a la presentación de impuestos y no puede con su alma, decirle, mira, si aprendes a delegar definiendo correctamente los procesos, vas a poder vivir. ¿Me explico? Es decirle a alguien que tiene éxito como abogado, porque ha conseguido ser por ejemplo, un buen litigador civil, oye, si quieres crecer, la forma de hacerlo podría ser así, aprovéchate de estas técnicas, ¿vale? Pero yo voy a decirle a un abogado y tienes que ser íntegro y tienes que ser tal y tienes que trabajar de sol a sombra, no, ¿vale? No sé si... Tenía una segunda pregunta, entendido el enfoque. La segunda pregunta, siendo el mundo de los abogados, sí, en los últimos años ha habido este impulso tecnológico, esta kanbanización, visualización, ¿qué has visto en los abogados? ¿Cómo han reaccionado a esta parte de las herramientas? La pregunta ha saltado de tecnología a Kanban y Kanban no tiene nada que ver con tecnología. Muy buena apreciación. A ver, pero precisamente, si te parece bien, lo enfoco por ahí y luego nos tomamos cañas hasta que lo resolvamos a las 3 de la mañana. Pero sí creo que me has entendido. Pero buena puntualización, la acepto. Vamos a ver, una cosa que yo le digo a todo el mundo, no solamente en temas de derecho, sino también en otros marcos, es la tecnología es secundaria, por completo. La regla mía para el diseño de procesos es apágalo todo y diseña el proceso para que funcione sin ordenadores. Cuando consigues que tu empresa funcione sin máquinas, entonces tienes los procesos bien hechos. Porque la tecnología lo único que tiene que hacer es acelerar lo que funciona bien. Si aceleras lo que no está bien organizado, lo único que tienes es caos acelerado. Entonces, ¿qué es lo que aporta la tecnología? Nada. De hecho, desde mi punto de vista, va a quedar aquí grabado, mañana tendré 300 activistas de ChatGPT, tal, no sé qué. O sea, ChatGPT es horroroso, es lo peor que puedes meter en cualquier sitio. Una pérdida de tiempo absoluta, no le veo ninguna utilidad. No, pero es que puedo escribir más deprisa. ¿Y? ¿Para qué? ¿Quieres fabricar churros a patadas sin saber si es el churro correcto? No sé si me explico.
No, es que un RP, todo el mundo en todos los despachos le digo, como alguien trate de venderte que tu solución es un RP o un CRM, te está engañando. O es un distribuidor que quiere venderte una licencia, si es que no hay más. Tu negocio tiene que funcionar sin encender las máquinas. Define tu proceso primero y luego busca la aplicación que se ajusta a tu proceso. De esa forma, cuando selecciones un proveedor nuevo, mantendrás tus procesos estables, en lugar de cambiar tu proceso cada vez que cambias el proveedor de software, con el consiguiente coste de adaptación, formación, pérdida de información, etc. ¿Me explico? Entonces, no sé si lo que te digo... Nada, muchas gracias. Sí, estaba pensando en, pues eso, en entonces, Kanban, ¿qué es? Kanban es fantástico y yo siempre lo recomiendo, pero atenta. En un corcho con chinchetas y con papel. Así, y luego cuando te salga bien, exacto. como dices... Y cuando lo dominas así, entonces pon una aplicación de Kanban, porque lo que harás será agilizar lo que ya sabes hacer bien. Es decir, y espero que se entienda, yo no estoy en contra para nada, joder, soy administrador de sistemas, ¿vale?, de la utilización de la tecnología. Lo que no me convence es la entronización de la tecnología para resolver problemas que son o humanos o culturales o de gestión. ¿Vale? No sé. ¿Alguien más? Vamos, si os parece, a la última pregunta, porque nos hemos ido un poco de tiempo. Bueno, una última pregunta. Has hablado todo el rato de eficiencia. Desde que llegaste hasta ahora, ¿qué productividades has conseguido? Porque al final casi todo se basa y va buscando... Pues mira, esta te la respondo en privado para no retrasar más con mi compañero la duración de esto, pero te diré una métrica de eficiencia muy humana y muy clara. Casi todo el mundo con el que trabajo termina dedicando los fines de semana a estar con su familia y termina yéndose a casa a dormir a la hora. Y esa para mí es una métrica de eficiencia muy buena, porque quiere decir que todo el mundo hace su trabajo, se gana la vida y no tiene que sacrificar su vida privada para conseguirlo. ¿Me explico? En los despachos esto cuesta un montón, la gente está atada ahí, pero bueno, es común a muchas profesiones en donde no te da la vida para sacar el trabajo adelante. Pero te aseguro de verdad que hay una parte en todo esto que son métricas, facturación, rentabilidad, etcétera. La métrica más clara que te puedo decir es poder recuperar tu vida. Me voy a pedir Jesús, te dejo el bastón de mando. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Nos hemos pasado un poquito de tiempo. Vamos a ver si completamos lo que nos queda. Vale. Pues vamos con la parte de conclusiones, que vamos a ser rápidos. Bueno, como siempre buscamos socios y estamos buscando ponentes para estos eventos. Si alguno está interesado, no tiene más que decírmelo y vemos cómo lo podemos hacer, ¿vale? Os animamos a que participéis. Y ¿están Juan Ignacio y José Antonio por ahí, por la sala? Sí, pues por favor, acercaros hasta aquí, que os vamos a dar un pequeño reconocimiento y felicitaros por haber obtenido la certificación, que sabemos que es duro. Enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, un pequeño detalle. Muchas gracias. Pues enhorabuena por esa certificación. Muchas gracias. Vale. Muy bien, también tenemos un nuevo socio. A este no le vamos a dar regalo. Si está por aquí, mira, está ahí. Pero a este le vamos a dar un aplauso, Marcos. Bienvenido. Me gustaría verte por aquí en más ocasiones. Como siempre podéis preguntar cualquier inquietud que tengáis. Si queréis lo podéis hacer aquí o bien después en el networking al que estáis invitados. Mejor en el networking porque vamos un poco más de tiempo. Vale, pues los mensajes de siempre. Tenéis el calendario de eventos en la web. Como sabéis, tenemos eventos todos los meses, webinars, estas reuniones de socios, congresos, encuentros de directores, etcétera. Os invitamos a que mantengáis los datos actualizados en la web del PMI para que podamos contactar con vosotros. Y vamos a hacer una pequeña introducción al Club de Toastmasters a cargo de Isaac Pozo, que está por aquí, y os va a dar algún mensaje al respecto. Cógete. Sí. Muchas gracias. Bueno,
Hola, buenas tardes. Bueno, os vengo a presentar el club de Toastmaster de PMI. ¿A que esto no funciona? ¿A que en 2 minutos o 10 segundos habéis perdido el interés? O sea, he hablado bajito, me he escondido detrás de Jesús. Al final puedo saber mucho Yo de no esto, sabía dónde ponerme. pero esto es una cuestión de oratoria. Entonces, lo que voy a presentar es un club dentro del capítulo, que es el Club Toastmasters. Toastmasters es una organización muy parecida a PMI, es una organización americana con 100 años de historia, que se dedica a recoger buenas prácticas y materiales para la oratoria. Tiene, como nosotros tenemos el Project Charter, que te lo bajas y guías un proyecto con eso, tiene cómo hacer una presentación en 4 ideas, la coges, la sigues, presentas. Te enseña cómo manejarte en un escenario, cómo manejar este cacharro, por qué son peligrosas las P's y las B's, y perdón al de sonido. Pero no solo, no sé si os pasa, es como cuando empezáis con PMI. Te coges esto, lo haces, sigues todo, pero luego hay que personalizarlo. Si os fijáis, Rafael ha hecho un par de cosas, ha metido preguntas al público. Oye, ¿alguno os gusta, alguno conocéis? Eso es un recurso de oratoria. Al final os hace estar atentos. Jesús tiene una forma, lleva no sé cuántas presentaciones, con lo cual ya tiene su estilo. Y el estilo se consigue hablando. Entonces, la segunda parte de Toastmaster son las reuniones mensuales. Las reuniones mensuales valen para hablar, valen para hacer presentaciones. En cada reunión se hacen 2 presentaciones que se evalúan. Y además se evalúan y se hacen presentaciones en un entorno seguro, en un entorno de gestores de proyectos, con lo cual esto no estáis practicando para dar el discurso de la boda de vuestra prima, sino que estáis practicando para hacer presentaciones de proyectos. Es decir, no tengo que explicar a nadie qué es un KPI, no tengo que explicar lo que es un proyecto, sino que lo hago con gente que sabe sobre eso y me puede dar feedback. Y además, os ha pasado en alguna reunión que lo sabéis, pero siempre hay algún espabilado que os pregunta una cosa que no es y os saca del tema. Bueno, pues también se practica la improvisación, se practica cómo salir de eso. Vamos a empezar ahora, hemos tenido algún problemilla por la parte administrativa, pero vamos a empezar ahora en el mes de febrero en un lugar en el centro de Madrid. La idea es hacer 2 sesiones al mes, el primer miércoles y el tercer miércoles, una en español y otra en inglés. Yo creo que por la semana que viene ya tendremos hecho el convenio con el sitio y os lo posaremos por las redes de PMI. Y, mira, espera que miro la chuleta por si acaso. Bueno, y poco más, simplemente invitaros a venir a las primeras sesiones, aprender a hacer oratoria y ya está. Y una cosita, habéis visto que no hace falta una presentación en PowerPoint para hacer un esto, pero como este escenario es tan grande y tienes una pantalla ahí detrás que sabía que me iba a distraer, he aprovechado para dejarlo aquí atrás. Y aquí tenéis que estos másters, cuándo es, dónde y el email para apuntaros. En lugar de dejar una presentación con gracias, preguntas, dejar esto o dejar las 4 ideas que queréis que se lo lleven. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. A ver, Toastmasters es una iniciativa que se paró pues con la pandemia y ahora estamos recuperando. Y la verdad que ayuda mucho a las personas que no tienen el hábito, que no tienen la costumbre de salir a subirse a un escenario y hablar, que es algo que quien no está de hacerlo, pues normalmente pone bastante nervioso a las personas. Y quienes estéis en esa situación, pues os invitamos a que os apuntéis. Seguro que le sacáis provecho. Bueno, el 29 de febrero, un día después de mi cumpleaños, por cierto, por si queréis traer un regalo, estará con nosotros José Antonio Guéramo Monroy, que está ahí sentado, y nos va a hablar de la comunicación eficaz. Fíjate, muy relacionado con el tema de Toastmasters. Haz volar tu proyecto como un piloto. Pues nada, tendremos que venir a verlo, a José Antonio. Como siempre, las PDUs os las declararemos de manera automática a los que hayáis firmado en el registro. Es importante esto, lo recalco, porque este último mes hubo alguna reclamación de alguna persona que dijo, bueno, no me estáis declarando las PDUs y yo he asistido. Si no firmas, no nos consta que has asistido y no las podemos declarar, ¿vale? A los asistentes en formato webinar se les enviará un correo para explicándoles cómo declarar los PDUs. Los agradecimientos, que es lo último que me falta, a las personas que han ayudado en la organización de este evento, José, Luis, Bernardo, que está aquí.
A Paco ya se lo agradecimos antes y también a Sergio, que está allí en la pecera, allí detrás, que es quien nos ayuda con los medios audiovisuales. Y nada más, vamos al networking a tomarnos algo, un refrigerio, ¿vale? Muchas gracias.